Bueno, muy buenos días. Vamos a dar inicio a este webinar denominado Uso de coordenadas topográficas con GNSS, que es un webinar orientado al uso de sistemas de coordenadas que no tienen deformación con utilización en obras de ingeniería. Mi nombre es Ariel Silva y soy gerente de soporte y preventa en Geocom. Vamos a revisar la agenda. Vamos a ver temas relacionados con sistemas de coordenadas usadas en topografía. Aquí hablamos de sistemas de coordenadas en donde el factor de escala es igual a 1. Vamos a revisar coordenadas proyectadas, que ya estamos hablando de proyecciones cartográficas. Vamos a ver cómo se vinculan con las coordenadas topográficas. Vamos a revisar también el problema de la altura que ofrece GNSS al basarse en el sistema de alturas elipsoidales y no así en alturas de carácter físico. Y vamos a ver cómo es posible, a través del contenido que vamos a presentar hoy, cómo se combina GNSS y estación total para que puedan digamos, ofrecer una solución conjunta en obras de ingeniería. ¿Cuál es la situación actual o qué es lo que se está haciendo hoy en día en el ámbito de los sistemas de coordenadas? Vamos a tener un sistema de coordenadas cartesiano que es donde se determinan las coordenadas que GNSS obtiene. Ese sistema de coordenadas cartesianas se convierte a coordenadas geodésicas. Pasamos desde un trío de coordenadas cartesianas a un sistema de coordenadas curvilíneas, y en este caso específico la altura elipsoidal se convierte en altura a nivel medio del mar a través de un modelo geoidal. O sea, aquí hay un paso de alturas de carácter matemático a alturas de carácter físico. En paralelo, también cuando existe la necesidad de generar cartografía, como estas coordenadas no son digamos, desarrollables o se encuentran en una superficie que no es desarrollable como lo es el elipsoide, se tiene las proyecciones cartográficas, en este caso la proyección UTM. Aquí hablamos de que la deformación no siempre es admisible para la ingeniería, y tenemos que, en el caso que necesitamos proyectar digamos, con un factor de escala casi unitario, deberíamos entrar en las proyecciones locales. Aquí se conocen muy bien los planos topográficos locales, que son proyecciones transversales de Mercator que están modificadas. También existe una solución de coordenadas topográficas en donde se ocupan sistemas de coordenadas que tienen factor de escala igual a 1, pero ya hablamos de una transformación de coordenadas. Entonces aquí aparecen, como había mencionado, las proyecciones cartográficas, tanto la UTM como los PTL o las proyecciones locales producen coordenadas bidimensionales, en este caso una coordenada, un par cartesiano, ¿cierto? Norte y este. Y también las coordenadas topográficas que provienen a partir de las coordenadas que son determinadas con GNSS se obtienen a través de una transformación de coordenadas. Por lo tanto, se pueden obtener estas coordenadas bidimensionales, un par, ¿cierto? Un par ordenado, un par cartesiano, o ya definitivamente una posición en el espacio, considerando que también existe una transformación vertical. De todas las soluciones que yo les había mostrado anteriormente, vamos a quedarnos con las que son compatibles con la ingeniería. En este caso hablamos de la proyección local y las coordenadas topográficas. Esas digamos, ofrecen una solución para la ingeniería, dado que el factor de escala en el primer caso se encuentra muy cercano a 1, y en el caso de las coordenadas topográficas definitivamente es unitario. Bueno, ¿qué es lo que se necesita en la ingeniería, en la construcción? Básicamente que las distancias que están en el diseño o en un plano, ¿cierto?, sean iguales a las distancias horizontales, que es digamos, la referencia que se utiliza como para poder construir. En este caso,
se habla que la distancia horizontal debe ser igual a la distancia proyectada o a la distancia que existe en el plano. Aquí hablamos del diseño y aquí hablamos de la materialización o de la medición en la superficie terrestre. Esto trae como consecuencia de que el factor de escala que existe entre estas dos distancias sea igual a 1. Bien, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Hay un diseño, pero cuando se materializa, lamentablemente aparece una deformación, dado que el diseño no ha sido, digamos, desarrollado en un plano que sea representativo de la superficie topográfica. Entonces aquí es donde se plantea que este paso sea sin deformación. O sea, hablar de que no existe deformación significa que el factor de escala va a ser igual a 1. ¿Okay? Para esto se necesita conocer sobre la superficie de referencia. Vamos a tener en primer lugar una superficie horizontal. Esto se asemeja a un plano topográfico. Hay un punto que se establece como origen, y mientras más lejano a ese punto se va deformando aún más, porque se debería trabajar con la superficie de nivel, que sería digamos una superficie donde el potencial de gravedad sería igual en todos sus puntos. Hay una superficie que se considera como referencia, una superficie equipotencial de gravedad, ¿cierto? Que es muy parecida al nivel medio del mar. Esa es la superficie que se conoce como geoide y que se utiliza como referencia para las determinaciones verticales, ¿cierto? Entonces vamos a tener el plano horizontal, que sería igual a un plano topográfico. Vamos a tener el elipsoide, que en este caso lo vamos a asemejar mucho al geoide, vamos a decir que son prácticamente iguales. Y vamos a tener también un plano en donde se producen las proyecciones cartográficas. Nosotros deberíamos estar midiendo en este ámbito, acá cerca del plano horizontal, pero en realidad lo que se hace con GNSS directamente es proyectar estas posiciones sobre un plano cartográfico, pasando, digamos, por el elipsoide, dado que la determinación que se hace con GNSS es en el sistema cartesiano, que tiene conexión directa con el sistema de coordenadas geodésicas. Bien, entonces aparece este concepto de factor de escala que relaciona las distancias horizontales, la distancia geodésica que está sobre el elipsoide y la distancia proyectada que está, digamos, en un plano o en una proyección cartográfica. Entre todas estas distancias se produce una relación que afortunadamente se materializa a través de un factor de proporción. En este caso, ese factor de proporción se denomina factor de escala. Este factor de escala está lógicamente influenciado por la posición que se produce en la proyección cartográfica, y además por la altura. Mientras más alto hay más deformación, porque es mucho lo que tiene que recorrer esa posición para proyectarse en este plano, ¿sí? En síntesis, se tiene una relación de distancias horizontales, distancia geodésica y distancia proyectada. Aparece el radio de curvatura y aparece también la altura, digamos, sobre el elipsoide. Se tiene que la distancia geodésica se presenta con esta ecuación en el caso que se relacione con la distancia horizontal. Aparece esto que se denomina factor de escala por altura, donde se está utilizando, en este caso se está utilizando una ecuación simplificada. La ecuación completa es mucho más compleja, pero esto, digamos, es lo que debería trabajarse para un levantamiento topográfico con estación total, por ejemplo, en el caso que se quiera ingresar el factor de escala en la estación total y así producir directamente las distancias geodésicas a partir de la distancia horizontal. También se tiene la distancia proyectada, que es función de la distancia geodésica y de un factor de escala cartográfico. El conjunto de ambos factores de escala se denomina factor de escala combinado, y es, digamos, el factor que permite relacionar directamente la distancia horizontal y la distancia proyectada. ¿Cómo influye el factor de escala? En el caso de la proyección UTM, acá tenemos un ejemplo bastante sencillo. Vamos a tener, digamos, un perfil a lo largo de esta latitud. Es un perfil este-oeste.
que va desde el meridiano central hasta el fin del uso 19. Aquí está, vamos a tener 13 posiciones que van desde los 500.000 acá hasta el meridiano central, cuya longitud es menos 69 grados. Vamos a tener también aproximadamente aquí 1 grado, vamos a viajar otro grado hacia el este y vamos a viajar también otro grado hasta llegar al fin del uso. Vamos a tener aproximadamente un total de 3 grados, ¿cierto? Y vamos a ver cómo se moviliza este factor de escala a partir del meridiano central. Vamos a ver que a partir del meridiano central, llegando aproximadamente hasta el lugar donde no hay deformación para la distancia, vamos a tener que haber recorrido un poco más de 150 kilómetros. Ya aquí no hay deformación, pero fácilmente en el meridiano central, solamente considerando la componente cartográfica, las distancias se están deformando cerca de 40 centímetros por kilómetro, y en el fin del uso se estarían deformando un poquito menos de 80 centímetros por kilómetro, lo cual es bastante grande para ser utilizado en ingeniería. Habría que considerar esta corrección, pero lamentablemente no es algo que se haga, digamos, en las tareas propias del ejercicio topográfico. Por otro lado está el factor de escala por altura, como ya había sido mencionado. Es el mismo ejemplo. Vamos a tener acá una topografía, diferentes alturas dispuestas a lo largo del perfil, ¿cierto? Cada una de esas posiciones obviamente va a tener una altura que está dada por la topografía de ese lugar. Como pueden ver, aquí hay puntos que están bastante altos. Esta es la zona de alta cordillera y ya después decae aumentando nuevamente al fin de este perfil. Y el factor de escala lógicamente se va modificando de acuerdo a la movilidad que existe en este perfil en términos de este-oeste, ¿cierto? Y así como también con respecto a la altura. Vamos viendo que aquí perfectamente estamos hablando del orden de unos 40 centímetros por kilómetro. En casos más grandes, mientras más alto se encuentra, digamos, la altura o el punto, digo, que está digamos, determinando este perfil, casi llegamos a 1 metro de diferencia por kilómetro entre las distancias. ¿Ok? En el caso, finalmente, en el caso del factor de escala combinado, vamos a tener el meridiano central y ya combinando el factor de escala cartográfico con el factor de escala por altura, vamos a llegar que cerca del uso deberíamos tener casi 1,40 m o 140 centímetros por kilómetro de deformación, casi llegando a los 250 kilómetros de haber avanzado por el uso, donde no existe deformación, pero esto es una situación completamente particular. Esto va a depender de cada uno del emplazamiento, digamos, geográfico que tenga el proyecto. En el caso que nosotros queramos modificar la proyección, vamos a encontrarnos con el siguiente ejemplo. Este es el mismo perfil que yo les había presentado anteriormente, pero estoy considerando una zona para poder modificar el cilindro, ¿cierto? O modificar el plano topográfico a través de una proyección transversal de Mercator personalizada o local, ¿cierto? Entonces se produce esto. Vamos a tener una altura media en este proyecto de 3.750 metros. Voy a considerar como meridiano central justamente o aproximadamente el centro de esta zona que se desea cartografiar o mapear, digamos, con un factor de escala mucho más cercano a la unidad. Y vamos a tener acá una altura máxima que va a ser, que se va a poder representar, que es cerca de 4.000 metros, y una altura mínima que va aproximadamente en los 3.450 metros. Se podría haber seguido, digamos, mapeando tanto hacia arriba como hacia abajo, si me doy a entender bien, pero en realidad tomé algunos puntos que permitieran graficar convenientemente qué es lo que pasa con el factor de escala. ¿Ok? Respecto a los PTLs en Triple Access se dan de esta manera. Aquí podemos ver que los mismos parámetros que yo había mostrado anteriormente se pueden ingresar directamente en el controlador. Se ingresa, digamos, el factor de escala, que está dado por esta función, el radio de curvatura más la altura
más la altura media dividido por el radio de curvatura, se produce este factor de escala en el meridiano central. También se escoge el meridiano central a través de un criterio geométrico. Esto, si ustedes van a la norma, por ejemplo, de manual de carretera, se sugiere que sea cada 15 minutos, pero bueno, en estricto rigor solamente debe cumplir un criterio geométrico. En este caso yo lo estoy haciendo en el centro del lugar que se desea cartografiar. Y falso norte y falso este, esto está dado por convención. Ustedes podrían poner el número que ustedes quisieran. Sin embargo, yo estoy ocupando la convención que se entrega en el manual de carretera, ¿cierto? No así en el meridiano central, como ya lo había explicado, pero habitualmente se van a encontrar con falsos norte que van del orden de 7 millones y con falsos este de 200.000 en el origen, ¿sí? Respecto a Business Center, también es posible poder configurar un PTL. Esto se denomina el administrador de sistema de coordenadas. Se pueden administrar tanto las proyecciones cartográficas como las transformaciones de datum también. Aquí vamos a tener una proyección transversal de Mercator, ¿cierto? Que acá la vamos a mostrar. Aquí está la longitud central y los mismos parámetros que se habían explicado anteriormente se ingresan acá directamente en el administrador de sistema de coordenadas para poder ser utilizados con posterioridad en el Trimble Business Center. Si hacemos una comparación de ambos factores de escala, vamos a ver que en el caso del PTL estaríamos teniendo deformaciones que van del orden de 5 centímetros y de menos 5 centímetros por kilómetro, lo cual es bastante bueno, pensando en que se está cartografiando un área de aproximadamente unos 60 kilómetros, ¿cierto? Esto es bastante bueno considerando eso y considerando también los cambios verticales o los cambios altimétricos que hay en la topografía. En el caso de UTM vamos a tener que estaría deformando entre 50 centímetros por kilómetro y 70 centímetros por kilómetro, lo cual es completamente inaceptable para la ingeniería. Aquí se requiere, digamos, de una solución personalizada, de una solución de carácter local, cada vez que se quiere hacer este mapeo o esta cartografía, digamos, pensando justamente, como lo he mencionado en varias ocasiones, en horas de ingeniería. Perfectamente la proyección UTM para realizar cartografía regular funciona impecablemente, pero ya en horas de ingeniería donde se requiere que la distancia horizontal sea muy parecida a la distancia proyectada, se requiere ya de una solución digamos especial. ¿Okay? Dentro de estas soluciones especiales podemos encontrar Snake Grid. Es una solución que plantea Jonathan Iliff, un investigador de una universidad inglesa, en donde él plantea que si se tiene un recorrido, digamos una hora lineal, él perfectamente este recorrido lo podría, digamos, ajustar con alguna curva, ¿cierto? Algo así como una regresión, ¿cierto? Una regresión polinomial en este caso, pero que en esta curva se va a ajustar lo más que se pueda a un proyecto, generando una faja a cartografiar, ¿cierto? Y también eso que se había hecho en términos horizontales se puede replicar en términos verticales. Por lo tanto, va a existir siempre distorsión, pero lo que se hace con este ajuste de curva es poder manejar estas distorsiones de manera conveniente. Hemos hecho algunas pruebas en Chile. Hicimos un trazado de 63 kilómetros que va entre Puente Alto y Lo Valdés. Esto es como el camino que uno hace para ir al Cajón del Maipo, ¿cierto? En este trazado vamos a tener un desarrollo altimétrico de más de 1000 metros, lo cual hace que para cualquier proyección cartográfica sea, digamos, un problema bastante complejo. Si pensamos en la norma del manual de carretera, estaríamos pensando por lo menos en unos 3 o en unos 4 PTL, pensando de manera bastante simplista. En el caso de la proyección UTM ya vimos cuánto es lo que deforma, entonces no podría ser utilizado. Sin embargo, la deformación obtenida por Snake Grid para este proyecto, en el peor de los casos, iría entre 5 partes por millón hasta 10 partes por millón, lo cual significa que a lo sumo deberíamos tener una deformación de 10 milímetros por kilómetro en todo este lugar verde, ¿cierto? Que es el lugar a cartografiar, ¿cierto? Se había planteado, digamos, una hora lineal que está, digamos, localizada en términos horizontales. Luego hay un perfil que se puede obtener a través de un modelo digital, por ejemplo, de baja resolución como el SRTM,
y a partir de esos datos ya se puede trazar, digamos, una curva de ajuste en términos horizontales y en términos verticales que permita plantear una proyección Snake Grid particular, ¿ya? Si necesitan más detalles sobre Snake Grid, les podemos dar el contacto para que puedan, digamos, implementarlo en diferentes proyectos. Obviamente Snake Grid es soportado por los productos de Trimble. Vamos a tener acá, esto es el mismo administrador del sistema de coordenadas que yo había planteado anteriormente, y simplemente se ingresa al archivo de cuadrícula. Este archivo de cuadrícula es producido con un software especial en donde se ingresan, digamos, los parámetros o la ubicación geográfica que va a tener el proyecto, el emplazamiento del proyecto en términos horizontales y términos verticales, ¿sí? Y se crea de forma particular una proyección Snake Grid. En el ámbito de la transformación de coordenadas vamos a tener el espacio de parámetros, el espacio de observaciones y el espacio del modelo. Esto quiere decir lo siguiente, que cuando nosotros vamos a tener puntos de control, estos son los datos, estos puntos de control van a tener coordenadas en dos sistemas diferentes, que son los sistemas que se quieren, digamos, relacionar, y va a estar íntimamente relacionado con el ajuste por mínimos cuadrados, en donde se determinan los parámetros, pero esto va a alimentar directamente a un modelo adecuado. Aquí habitualmente se busca que el modelo entregue los menores valores residuales posibles, pero algunas veces eso no es factible. Se aumenta el grado del polinomio en algunas ocasiones y se obtiene una sobreparametrización. Entonces acá hay que buscar el modelo que en términos matemáticos solucione el problema sin sobreparametrizar, ¿ok? En este caso vamos a plantear la primera solución. La primera solución tiene que ver con una transformación conforme tridimensional. Esto habitualmente permite relacionar dos sistemas de coordenadas geocéntricas. En este caso hablamos de un sistema topocéntrico y un sistema geocéntrico. En este caso podría relacionar PSA56 o SAT69 con el sistema CIRGAS, pero no es una solución final para la ingeniería, dado que muchas veces se utiliza una versión simplificada considerando solamente las traslaciones, aparte también de que permite relacionar coordenadas cartesianas geocéntricas y no, digamos, las coordenadas topográficas o las coordenadas proyectadas que se utilizan en una obra de ingeniería, ¿ok? Sin embargo, en Trimble Access, así como también en Trimble Business Center, es posible poder plantear estas transformaciones, ¿cierto? Solamente habría que ir a seleccionar el datum en el caso que haya un datum personalizado, o digamos, o el uso de parámetros también localizados. Eso también se puede ingresar, digamos, de forma manual en Trimble Access, así como también en el administrador del sistema de coordenadas. Aquí está, ¿ok? Entonces vamos a tener que se producen tanto en Business Center como en Trimble Access una variedad de coordenadas. Vamos a tener aquí las coordenadas globales. Estas coordenadas globales van a estar ligadas a CIRGAS. Estas coordenadas globales, mediante una transformación, en este caso a SAT69, ¿cierto? Producen lo que se denomina una coordenada local. Son coordenadas geodésicas, pero basadas en un sistema geodésico local. Luego, pasando por el sistema geodésico local, esto se convierte, digamos, a una proyección cartográfica, en este caso UTM zona 18, y también las alturas elipsoidales se llevan a altura a nivel medio del mar, considerando el uso de un modelo geoidal. Es necesario entender cuál es la relación que existe entre el elipsoide y el geoide. Vamos a tener acá el geoide como origen para las alturas de carácter físico. Aquí aparece esta altura, es más conocida como altura ortométrica. En Chile se utilizan las alturas a nivel medio del mar a través de otra superficie que se denomina cuasi geoide, pero bueno, vamos a simplificarlo y vamos a pensar que se trata del geoide. Luego vamos a tener las alturas elipsoidales y la ondulación geoidal, que es la diferencia que existe entre la altura elipsoidal y la altura, digamos, de carácter físico.
Esa ondulación geoidal se obtiene a partir de un modelo geoidal. Aquí está la función para poder convertir las alturas elipsoidales en alturas, digamos, de carácter físico, en este caso una altura a nivel medio del mar, utilizando una ondulación geoidal. El problema de utilizar esta metodología radica básicamente en la precisión que otorga el modelo. Aquí estamos hablando de que esta altura elipsoidal tiene precisión de unos pocos milímetros, mientras que la altura o la ondulación geoidal que se produce en el modelo va a tener algunas veces hasta metros de precisión, lo cual imposibilita, digamos, que la altura a nivel medio del mar o la altura de carácter físico tenga, digamos, una gran precisión. También, por otro lado, existen diversos modelos geoidales que se pueden aplicar. Vamos a tener, por ejemplo, el eje M96, el Eigen 6C4 y el eje M2008, que plantean diferentes orígenes como para poder obtener esta ondulación geoidal. Respecto a la aplicación relativa del geoide, vamos a, en lugar de utilizar esta ecuación, que es la ecuación absoluta como para poder obtener la altura de carácter físico, vamos a utilizar una expresión diferencial en donde se obtiene el desnivel de la altura física, que sería igual al desnivel de la altura elipsoidal junto con la diferencia de las ondulaciones geoidales. Esto se aplica para una línea, ¿cierto? Vamos a tener el desnivel nivel medio del mar, el desnivel elipsoidal y la diferencia de las ondulaciones geoidales. Si se sigue desarrollando esta ecuación, vamos a tener que se tiene el origen topográfico a través de una altura determinada, ¿cierto? Esto puede ser un punto de nivelación. Vamos a tener el desnivel elipsoidal y vamos a tener también el desnivel obtenido con el modelo geoidal, el desnivel de las ondulaciones geoidales o la diferencia de las ondulaciones geoidales, ¿cierto? Aquí tengo un ejemplo en donde se compara, digamos, la aplicación relativa del geoide también con la nivelación geométrica. Entonces, en cada una de estas líneas que se presentan acá, vamos a tener un desnivel observado con GNSS y también observado con nivelación geométrica. Vamos a tener un desnivel de carácter matemático y un desnivel de carácter físico, ¿cierto? Un desnivel que se observa a través de mediciones de carácter satelital y un desnivel que se obtiene a través de observaciones de carácter terrestre, ¿cierto? Haciendo la comparación de todas estas líneas que se veían aquí, llegamos a conclusiones que son bastante interesantes, porque este método, mientras más corto sea la distancia, digamos, ofrece una mejor representatividad. Sin embargo, el modelo, al utilizar modelos de carácter global, no tiene la resolución que uno podría esperar para ingeniería. Aún así, sigue siendo una solución bastante interesante pensando en líneas menores a 1000 metros, siempre y cuando haya un estudio, digamos, muy bueno del geoide en esa zona y que se conozca cuál es el comportamiento que tiene el geoide. ¿Ok? Ahora, existen también las calibraciones locales, que básicamente se habla de una transformación horizontal y una transformación vertical, que lógicamente se conoce como calibración horizontal o calibración vertical. Se pueden aplicar en conjunto o cada una por separado, ¿ok? Y yo me atrevería a decir que esta es la solución final para obtener las coordenadas topográficas midiendo directamente con GNSS. Aquí se está obteniendo un juego de parámetros o un set de parámetros de transformación que ofrece alta precisión para llevar las coordenadas del sistema satelital a coordenadas en el sistema terrestre o en el sistema topográfico. Respecto a la transformación conforme bidimensional o 2D, vamos a tener el sistema satelital, vamos a tener un punto en el sistema satelital y ese mismo punto está representado también en el sistema terrestre, ¿cierto? Estos dos sistemas están relacionados mediante lo que se conoce como desplazamiento o traslación. En este caso se calculan dos traslaciones norte y traslación en este, dadas las dos componentes que tiene, digamos, un sistema de coordenadas bidimensionales. También aparece el ángulo de rotación y, bueno, no se ve, digamos, en esta gráfica, pero aparece también el factor de escala. Aquí están las ecuaciones, aquí está la traslación, y A y B son factores o, digamos, funciones
tanto del factor de escala como del ángulo de rotación, ¿ya? Por lo tanto, como pueden ver, es una expresión lineal que es bastante fácil de poder aplicar para, digamos, algunas situaciones que se dan en ingeniería. ¿Ok? En el ámbito de la calibración horizontal vamos a tener este ejemplo, un ejemplo bastante extenso. Vamos a tener 30 kilómetros de norte a sur y 15 kilómetros de este a oeste, digamos, de una faja que se necesita transformar, donde se cuenta con una dualidad de coordenadas en el sistema topográfico y coordenadas en el sistema satelital, ¿ya? Siempre en este tipo de situaciones uno siempre se pregunta cuántos puntos considerar. Entonces nosotros lo que estamos pretendiendo acá es hacer una comparación de calibraciones horizontales, en donde vamos a tener un primer caso donde se va a transformar digamos, la totalidad de la zona, un segundo caso donde se va a transformar un sector norte y un sector sur, y un tercer caso donde se plantea un sector norte, un sector centro y un sector sur, ¿cierto? En cada una de estas transformaciones se calculan de forma independiente los parámetros de transformación, obteniendo, digamos, valores residuales sobre los puntos de control, porque se compara la coordenada, digamos, real con la coordenada estimada. Esto trae como consecuencia que la primera transformación tenga un residual máximo de 40 centímetros, con una deviación estándar de casi 20 centímetros. En el caso 2, para la zona norte vamos a tener 14 centímetros como residual máximo y una deviación estándar de casi 7 centímetros, mientras que para la zona sur vamos a tener un residual máximo de 25 centímetros y una deviación estándar de aproximadamente 10 centímetros, y lo cual se ve, digamos, reducido haciendo estas tres zonas, zona norte, zona centro y zona sur, obteniendo residuales que van del orden de 9, casi 20 y 18 centímetros, y deviaciones estándar que son muchísimo menores a lo que veíamos anteriormente. Esto puede, digamos, concluir en que mientras más pequeña sea la zona, más representativa va a ser la transformación, ¿cierto? Vamos a ver qué es lo que pasa con una calibración en áreas pequeñas. Entonces, en este caso vamos a tener 6 puntos de control para una zona de 6 y 4 kilómetros. Aquí vamos a revisar que los valores residuales son muchísimo más pequeños. Estamos hablando del orden de 3, de 2 centímetros, ¿cierto? 3 es el valor más grande y el valor más pequeño va del orden de 1 centímetro. Así se ve distribuido, y esto ya es lo que se está esperando. Esto es lo que es la precisión que entrega el sistema GPS o GNSS, digamos, en RTK. Por lo tanto, este tipo de precisiones son las que se deberían esperar en términos, digamos, realistas. ¿Ok? Si se eliminan puntos, vamos a tener un caso donde se utilizan los 6 puntos que yo planteaba anteriormente, y un segundo caso donde se utilizan solamente los extremos. Digamos que las estadísticas no cambian mucho. Los residuales, como pueden ver, se ven prácticamente iguales. Cambian un poquito los parámetros, pero bueno, los parámetros más importantes a comparar son la rotación y el factor de escala, ¿cierto? Dado que las traslaciones están influenciadas así por la cantidad de los puntos de control. Por lo tanto, se puede ver que no es tan importante la cantidad de puntos de control, sino que lo que realmente importa es la geometría que tengan estos puntos, ¿cierto? Mientras más precisos sean estos puntos, muchísimo mejor. Yo me atrevería a decir también que, como ya lo había mencionado, que la geometría es más importante que una gran cantidad de puntos. En el caso de las alturas, se conoce muy bien la separación entre el geoide y el elipsoide, que no es constante, como ya lo había explicado anteriormente. Por lo tanto, en zonas pequeñas se puede considerar que esta variación es lineal. Vamos a tener acá que la diferencia entre las alturas elipsoidales y las alturas a nivel medio del mar puede plantearse mediante un plano de ondulación. Este plano de ondulación está pensando justamente que la variación es lineal, por lo tanto no se puede aplicar para zonas muy grandes. Tenemos también una zona de testeo para esto. Acá se tienen puntos con coordenadas en circas y también con nivelación geométrica. Por lo tanto, se tienen, digamos, los datos como para poder determinar una transformación de altura o una calibración vertical, ¿ya?
Esto básicamente se requiere para obtener altura a nivel medio del mar en tiempo real con GNSS, para trabajar en RTK, ¿cierto? Con estos GNSS o GPS. Bien, ¿qué es lo que se tiene en esta calibración vertical? Se tiene una zona de aproximadamente 10 por 10 kilómetros. Como ya había mencionado, estos puntos tienen coordenadas en ambos sistemas, pero tienen, digamos, coordenadas en sirgas, una posición horizontal y también una altura en sirgas, y solamente se tiene la altura a nivel medio del mar como elemento en el sistema terrestre. Por lo tanto, solamente se necesita determinar la calibración vertical. ¿Ok? Estos son los resultados de la calibración vertical en términos de los valores residuales. Estamos hablando de que los valores residuales, en términos bien generales, van del orden de menos de 6 centímetros. Se pueden aplicar calibraciones verticales más modelos geoidales y solamente calibraciones verticales. Esto, en el primer caso, yo lo sugiero como para poder incrementar un poco el área, pero solamente utilizando la calibración vertical debería ser, digamos, un buen apronte para poder hacer esta determinación. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se reduce también el área, estábamos hablando de que anteriormente habíamos obtenido residuales máximos de 6 o 7 centímetros, mientras que acá estamos reduciendo el área y no estamos pensando en los 10 por 10 kilómetros, sino que estamos pensando en un área mucho más reducida, aproximadamente la mitad, 5 por 9 kilómetros, y aquí ya se obtienen, digamos, valores residuales que van de acuerdo a las precisiones que tiene el GNSS en RTK. Estamos hablando de un par de centímetros, lo cual perfectamente puede ser, digamos, absorbido por la calibración vertical. Esto es completamente normal, por lo tanto, la conclusión final de lo que se ha mostrado es que hay que saber aplicar estas calibraciones horizontales en zonas suficientemente pequeñas para que pueda dotar de la representatividad y precisión necesaria que se está buscando, ¿cierto? Bueno, les agradezco por el tiempo que han invertido en escuchar este webinar. Si hay preguntas, por favor, les pido que puedan escribirlas al correo que aparece en pantalla, ariel.silva@geocom.cl. Yo estaré muy, atentos de poder contestar lo que ustedes pregunten. También quiero dejarlos invitados para el próximo webinar, que va a ser un webinar orientado a Kogo en Trimble Access y también en Trimble Business Center. Vamos a tener una agenda en donde vamos a revisar qué es lo que significa Kogo, cómo se aplican estas herramientas Kogo, ya sea en tiempo real, como también en oficina, digamos. Vamos a ver temas que están relacionados con el área y con el volumen, subdivisión de líneas, arcos, y también funciones especiales dentro de Business Center y de Trimble Access. Bueno, simplemente me queda despedirme. Vuelvo a agradecer la convocatoria y nos estamos viendo el próximo 19 de abril. Muchas gracias.